¿Cuál es el peligro más fuerte que amenaza la iglesia evangélica en el mundo de la actualidad? Algunos dirían que es una sociedad secular que cada día más critica el cristianismo, se burla de la iglesia y busca minimizar el impacto de la iglesia en los asuntos de esa generación. Otros dirían que la amenaza más fuerte es la degradación de la sociedad, o sea, la perversión que se ve, la falta de moralidad, de valores, etc. O quizás es el creciente peligro frente a la delincuencia y la falta de seguridad. Me imagino que muchos dirían que todas esas cosas, o quizás una combinación de ellas, es la amenaza más real que la iglesia enfrenta hoy en día. Pero hermanos, todos esos problemas representan una antigua realidad que cada sociedad a lo largo de la historia siempre ha enfrentado y, por si acaso, siempre va a enfrentar. Un mundo esclavizado por el pecado, una sociedad bajo el control del príncipe de la oscuridad. Pero eso no es el problema principal que enfrenta la iglesia en la actualidad. Hay algo mucho más peligroso, algo que tiene la capacidad de hacer mucho más daño irreparable. El peligro más amenazante no viene desde afuera, sino desde adentro. Siempre esperamos persecuciones. Siempre esperamos el rechazo y la oposición que viene desde afuera. Eso es normal. Y como la historia eclesiástica demuestra, esos peligros no destruyen la iglesia, sino la hacen más fuerte. Pero lo que puede destruir una iglesia es algo interno. Es algo en la vida de los mismos miembros de la iglesia. El peligro más fuerte para la iglesia evangélica en la actualidad es cuando sus miembros optan por vivir nada más que un cristianismo cultural. Cuando la iglesia y sus miembros vuelven a ser meramente cristianos culturales y nada más, la iglesia deja de tener la autoridad de corregir las mentiras del mundo. Deja de ser una voz profética en un mundo perdido. Llega a ser un grupo marginado, sin la capacidad de producir un cambio en la sociedad. El cristianismo cultural paraliza la iglesia y la hace insípida e incapaz de cumplir su verdadera misión. El cristianismo cultural es el peligro más fuerte para la iglesia evangélica en la actualidad. Hoy quiero hablar justamente de este tema, el peligro de un cristianismo cultural. La primera cosa que debemos hacer entonces es definir qué es el cristianismo cultural. Bueno, el cristianismo cultural es cuando una persona parece en todo sentido a un cristiano porque sigue los hábitos, practica los ritos, se involucra en los eventos y usa el lenguaje y todo parece muy cristiano. Pero todo es superficial, todo es externo, todo es seguir la rutina sin tener la esencia. Llega a ser como nuestra cultura. Algo que siempre es parte de nosotros porque es donde vivimos y cómo nos han enseñado y parte de nuestra herencia y cosas por el estilo. Pero no es algo vital, no es algo real, no es algo esencial, sino es algo cultural. Es parte del ambiente, pero no es lo que controla el corazón. Lo engañoso del cristianismo cultural es que desde afuera todo parece bien, todo parece genuino. Tengo amigos cristianos, hago cosas cristianas, evito muchos vicios no cristianos. Pero cuando se examina lo que está en el centro de mi ser, lo que está en el corazón, cuando se saca la cáscara y la máscara, hay un vacío enorme. Eso es el cristianismo cultural. Cuando alguien se identifica a sí mismo como un cristiano y quizás todos alrededor también lo identifiquen a esa persona como cristiano, pero la verdad es otra. Su cristianismo es algo tan superficial que no toca y no transforma la esencia de la persona. Quiero examinar con ustedes
un pasaje de la Biblia que ilustra cómo es en la práctica el cristianismo cultural. La verdad es que un pasaje del Antiguo Testamento entonces es precristiano, pero de todos modos ilustra el punto. Mi esperanza es que nosotros podamos examinar con sinceridad y con transparencia nuestras propias vidas a la luz de las Escrituras y preguntarnos hasta qué punto he llegado a ser un cristiano meramente cultural y por ende, qué cambios tengo que hacer para que mi cristianismo sea increíblemente real. El pasaje que vamos a considerar se encuentra en Malaquías capítulo 1. Los eventos de ese libro acontecieron alrededor de 450 años antes de Cristo. Era una época cuando no pasaba mucho en la historia de los judíos. Ya pasó el horror del exilio y la vergüenza de la destrucción de Jerusalén. De hecho, los exiliados ya regresaron a Jerusalén. El templo ya fue reconstruido y se terminó la muralla alrededor de la ciudad. Por lo general, la vida estaba volviendo a su normalidad. Básicamente, era un tiempo de espera. Un tiempo esperando el cumplimiento de las próximas promesas de Dios. Pero, como nosotros sabemos, muy a menudo, cuando hay paz y tranquilidad, cuando no pasa nada y estamos simplemente esperando, fácilmente podemos aburrirnos y puede entrar el letargo. En este caso, el letargo espiritual. Por ende, empezamos a perder el contacto con lo que es vital en la vida. Parece que esto es lo que estaba pasando en Israel. Malaquías llega justo durante ese tiempo de religiosidad cultural, cuando parece que muchos habían perdido un contacto real con el Dios viviente. O sea, seguían siendo religiosos, pero la práctica de su fe ya no tenía el mismo fuego como antes. Malaquías entra con el propósito de avivar a la gente. Su profecía toma la forma de una disputa. Bueno, básicamente parece una disputa legal entre Dios e Israel. Por un lado, la gente hace acusaciones contra Dios y Dios se defiende. Por el otro lado, es Dios que acusa a la gente mientras ellos intentan defenderse. Por ejemplo, la disputa empieza en Malaquías 1, del 1 al 5, con la gente acusando a Dios. El texto comienza: profecía, palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová. O sea, parece que Dios está en el estrado del testigo, en la Corte Suprema, y hace una afirmación: yo les he amado. Pero la gente, tomando el rol del fiscal, cuestiona el testimonio de Dios, contestando: ¿en qué nos amaste? O sea, ellos niegan su afirmación, la afirmación de Dios, y dicen: ¿estás en serio? ¿Nos has amado? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? O sea, ¿cuáles son las pruebas que tú nos has amado? Entonces, Dios se defiende. Su respuesta: ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Sin embargo, amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad a los chacales del desierto. ¿Cuál es la defensa de Dios? Dios dice: la evidencia de mi amor es que yo les he elegido. Yo elegí a Israel y no a las otras naciones alrededor, como por ejemplo Edom. Y es justamente esa decisión de parte de mí, el Dios del universo, que ha hecho toda la diferencia en la historia. O sea, Dios dice básicamente: mira nomás lo que pasó con Edom. Está en ruinas. Ha sufrido cualquier cantidad de calamidades. Pero Israel, a lo largo de su historia, a pesar de las dificultades, ha experimentado la bendición de Dios. Esta es una prueba muy clara, dice Dios, de mi amor hacia ustedes. Mi elección de ustedes.
Yo les elegí a ustedes y a nadie más para ser mi pueblo especial. Ninguna otra nación puede decir lo mismo. Esa es la prueba del amor de Dios por Israel. Bueno, en el resto del capítulo 1, las cosas cambian. Y es Dios que viene a ser el fiscal e Israel el acusado. Y es esta porción, la acusación de Dios en contra de Israel, que queremos analizar para poder entender el peligro del cristianismo cultural. ¿Cuál es entonces el peligro del cristianismo cultural? Bueno, la segunda ronda del debate entre Dios e Israel empieza en el verso 6. Dios empieza con una afirmación. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. O sea, Dios apela a una creencia universal, una verdad que todos creían en el mundo antiguo. Los hijos deben honrar a sus padres y los siervos deben honrar a sus amos. Esa era una verdad reconocida y aceptada por todos. Pero justo en base a esa verdad universal, Dios lanza su primera acusación. Sí, pues, yo soy padre. ¿Dónde está mi honra? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Dios dice, básicamente, miren, si todos sabemos que así debe ser entre nosotros, que los hijos honran a sus padres y los siervos temen a sus amos, y si todos ustedes reconocen que yo soy el padre de mi pueblo Israel, y que yo soy el rey, el Señor de todos, entonces, ¿por qué me tratan mal? ¿Dónde está el honor que merezco? ¿Dónde está el temor que merezco? Ustedes, mi pueblo amado, mi pueblo escogido, en vez de honrarme y temerme, me han menospreciado. Ahora, es cierto que el profeta dirige sus comentarios principalmente a los sacerdotes en el contexto. No obstante, el problema, como vamos a ver, era un problema de todos. La acusación que Dios levanta es muy fuerte. Entonces, los sacerdotes quieren saber cuáles son las pruebas de esa acusación. O sea, Dios, tú nos has acusado. Entonces, dinos, ¿cuál es la evidencia? Entonces, ellos preguntan, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? O sea, pruébalo, muéstranos. Esto es exactamente lo que Dios hace. Él amontona la evidencia para mostrar que la fe de los sacerdotes y de todos era una fe netamente cultural. La acusación principal se encuentra en el versículo 7. Respuesta de Dios, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. O sea, los sacerdotes tenían como responsabilidad principal ofrecer diariamente sacrificios a Dios por todo el pueblo de Israel. No obstante, Dios dice que los sacerdotes están ofreciendo pan contaminado, es decir, un sacrificio no aceptable. Otra vez, la gente no puede creerlo, niega toda culpabilidad y dice la gente, ¿y todavía decís, en qué te hemos deshonrado? O sea, no te creemos, Dios. ¿Cómo es eso? Y Dios responde, en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Cuando ofrecís el animal ciego para el sacrificio, ¿acaso no es malo? Asimismo, cuando ofrecís el cojo o el enfermo, ¿acaso no es malo? ¿Ves el pecado? En primer lugar, ofrendaban a Dios sacrificios que Dios había prohibido, explícitamente prohibido por la ley. Por ejemplo, en Deuteronomio 15:21, Moisés escribe, pero si tiene algún defecto, si es ciego o cojo o tiene cualquier otra falta, no lo sacrificarás a Jehová tu Dios. Los sacerdotes sabían eso.
No obstante, seguían ofreciendo día tras día sacrificios profanos, sacrificios no aceptables. En segundo lugar, ellos ofrendaban a Dios lo que no tenía nada de valor para ellos. Imagínense la situación. Un día, el sacerdote está caminando afuera y se acuerda, uy, tengo que ofrecer un sacrificio a Dios, uy, ¿qué hago? Uy, tengo que ofrecer algo al Señor, es un requisito y se me olvidó. Entonces pregunta al pastor, ¿hay algo aquí que puedo ofrecer? Bueno, dice el pastor, hay algunos enfermitos que no valen mucho. ¿Por qué no ofreces uno de ellos? ¿Quién va a querer comprarlo en el mercado? Realmente no nos sirven para vender ni para esquilar. Entonces, ¿por qué no lo sacrificas al Señor? Bueno, no tiene otro uso, dice el sacerdote. Entonces ya, lo vamos a hacer. O sea, esta era su forma de pensar. Ni toman en cuenta lo que esto dice acerca de Dios, su dignidad, su importancia. No toman en cuenta la prohibición de la ley de Moisés. Ellos solamente pensaban en la obligación de ofrecer el sacrificio y no querían que esa obligación les perjudicaba personalmente. Entonces, ofrecen a Él lo que no tenía nada de valor para ellos. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Es muy fuerte. Dios dice, preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso le serás grato? ¿O te acogerá benévolo? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Entiendes lo que está diciendo? Él está diciendo básicamente, ¿por qué no ofreces ese sacrificio inútil al gobernador? ¿Por qué no pagues tus impuestos con esas ofrendas? Nunca harías eso, porque tú sabes que el gobierno caería sobre ti en un 2x3. Pero Dios dice, ¿por qué estás dispuesto a ofrecerme a mí lo que nunca ofrecerías al gobernador? ¿Por qué me menosprecias así? Dios está totalmente decepcionado que la gente respeta más a sus gobernadores que a Él. Que ellos están dispuestos a darle a Él una ofrenda profana y todo el tiempo esperen que Dios esté feliz con ellos. Por ende, Dios responde en el verso 9. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de vosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. En otras palabras, ¿tú realmente esperas que Dios te responda? ¿Que Dios te muestre su favor solamente porque cumpliste un deber? No, para nada. No voy a aceptar tales sacrificios, dice Dios. No voy a responder cuando tú me des lo que no te vale nada. Y cuando ofreces sacrificios con un corazón lejos de mí. En eso Dios se pone radical. Y dice en el verso 10, ¿quién hay entre vosotros que cierre las puertas o alumbre de balde mi altar? Yo no me complazco en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Aquí Dios expresa con tristeza su deseo. Ojalá que alguien cierre la iglesia. O sea, Dios dice, prefiero no tener ninguna ofrenda en vez de soportar esas ofrendas sin corazón, sin valor, sin ganas. Las ofrendas que das solamente para mantener tu religiosidad. No voy a aceptar tal hipocresía, dice Dios. Se nota que Dios está muy ofendido, ¿no es cierto? Está muy herido por lo que estaba pasando. Y tú preguntas, ¿pero por qué? ¿Por qué todo esto le duele tanto a Dios? La respuesta se encuentra en el verso 11. Dios aclara el por qué. Él dice, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Dios está ofendido porque tales sacrificios, los sin valor, los que no son sinceros, dicen algo de cómo ellos valoraban a Dios.
Dicen algo sobre cómo ellos veían a Dios. Dios era menos importante que el gobernador para ellos, menos importante que su propia conveniencia. Por lo tanto, ofrecían sacrificios inmundos, sacrificios profanos, sacrificios que no tenían nada de valor para ellos. Hay una acusación más en los versículos 12 y 13. Dios dice, pero vosotros lo profanáis cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Además, habéis dicho, ¿qué fastidio es esto? Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Trajisteis lo robado o cojo o enfermo, y me lo presentasteis como ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestras manos? Dice Jehová. Dios repite su acusación, pero agrega un detalle más, que la adoración llegó a ser para ellos una carga. ¡Qué fastidio es tener que sacrificar un animal cada rato! ¡Qué fastidio es tener que cumplir todo lo que pides! O sea, su relación con Dios y las responsabilidades de la obediencia llegaron a ser una carga, una rutina, un fastidio para ellos. Entonces, ellos seguían cumpliendo, pero sin corazón, sin emoción, sin ganas. Y pensaban ellos que Dios no iba a darse cuenta. Ellos pensaban que Dios quería solamente el cumplimiento, nada más. Que la obligación cumplida era suficiente. Eran como robots, siguiendo la rutina sin realmente querer o sin las ganas. ¿Saben lo que Dios llama a una adoración de esa clase? Una adoración tan superficial, una adoración de forma, pero sin corazón. El verso 14. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Los sacerdotes tenían la capacidad de darle algo mejor y sabían lo que él deseaba, pero no lo hacían. Eso se llama engañarle, robarle. Y a eso Dios pronuncia una maldición, porque aunque Él es el gran rey sobre todo el universo, ellos lo trataron como si Él fuera alguien común, como alguien sin importancia. Todo esto, hermanos, las acciones y las actitudes de los sacerdotes, sus ofrendas y sus quejas, todo ilustra perfectamente cómo es el cristianismo cultural. Cuando nosotros cumplimos las responsabilidades y las expectativas para un cristiano, pero lo hacemos de boca y no de corazón, es un cristianismo cultural. Cuando tenemos cierta cantidad de plata para comprar el mejor celular o ropa de moda, y lo hacemos como si nada, pero cuando se trata de dar a Dios, de diezmar en la iglesia, lo hacemos pero como tacaños y con quejas. Estamos viviendo un cristianismo cultural. Cuando podemos emplear 3 horas en ver el partido o una película, o pasar el rato con los amigos, pero cuando se trata de tiempo con Dios meditando en su palabra, lo hacemos, pero 5 minutos nomás. Estamos totalmente despiertos durante la película que terminó a la 1 de la mañana, pero dormimos durante la prédica porque pasó media hora. Algo no está bien. Es un cristianismo cultural. Cuando nunca llegamos tarde al trabajo, porque sabemos que el jefe nos va a descontar o gritar o peor de todo, despedir. Pero cuando se trata de la iglesia, ¿qué importa? Llego cuando puedo. Porque lo importante es llegar, ¿no es cierto? El cristianismo cultural nos ha contagiado. Cuando en la iglesia levantamos las manos en adoración e inclinamos el rostro para orar, escuchamos con respecto a la prédica y dejamos nuestra ofrenda en la canasta, pero en el trabajo o en la calle todo es diferente. Nuestro lenguaje cambia y nuestra conducta también. Eso es un cristianismo cultural. ¿No te diste cuenta que los sacerdotes mostraban su desprecio para Dios en la forma y con las actitudes
con las cuales adoraban a Dios. Igual el cristianismo cultural. El peligro del cristianismo cultural no se ve necesariamente a través de los pecados grandes que se cometen en la calle, sino a través de los pecados religiosos que se cometen en la iglesia. Se ve el cristianismo cultural a través de lo que se hace en el nombre de Dios. Cuando ofrecemos una adoración a medias, cuando nuestra fe es superficial, cuando estamos aquí cantando y escuchando en cuerpo, pero en mente estamos en el estadio, en la playa u otro lugar. Ahora, quizás tú preguntas, ¿pero por qué es tan malo el cristianismo cultural? ¿Por qué Dios dice que no va a aceptar nuestras ofrendas cuando las damos sin ganas o con mediocridad? Por lo menos estamos dándole algo. ¿Por qué pronuncia una maldición sobre el cristianismo cultural? Hermano, es porque el problema principal del cristianismo cultural es que deshonra a Dios. Es una falta de respeto hacia Él. ¿No te das cuenta que la calidad de nuestra ofrenda muestra el valor que Dios tiene en nuestras vidas? La razón por qué las ofrendas de animales cojos y enfermos ofendían a Dios es porque mostraban quién era Dios para ellos. Mostraba que Dios no tenía mucha importancia, que no tenía mucho valor en su estimación. Decían, podemos darle los animales inútiles, podemos darle lo que nadie quiere, lo que no nos trae ningún beneficio. ¿Qué importa? Al decir eso, los sacerdotes decían que Dios no valía mucho para ellos. Hermanos, cuando nosotros le damos a Él las obras de nuestro corazón, cuando le adoramos con la boca nomás, cuando nuestra vida es más entregada a otras cosas que a Él, es un insulto. El cristianismo cultural desprecia su nombre, minimiza su importancia, reduce su rol en nuestras vidas. El colmo de todo es que le pone a Él al mismo nivel que todos los demás. Como dice Malaquías, preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso le serás grato o te acogerá benévolo? Ofrecemos a Dios lo que nunca ofreceríamos a la gente importante en nuestras vidas. Estamos dispuestos a tratar a Dios peor que tratamos a los jefes o los magistrados o otras personas. Nunca insultaríamos a nuestro jefe. Nunca engañaríamos a nuestros amigos. Pero estamos capaces de jugar con Dios como si Él fuera tonto. El cristianismo cultural reduce a Dios al nivel de los demás, le deshonra y por eso es algo muy peligroso. Hermano, cuando tú ofreces a Dios las migajas de tu vida, cuando tu compromiso con Él es meramente una costumbre nada más, estás expresando a Él el valor que Él tiene en tu vida y demuestra un cristianismo cultural. Cuando ofrecemos a Dios la forma de lo que Él pide, presencia en la iglesia, diezmo, cántico, mas no el fondo. Cuando tú cumples lo externo, pero sin el corazón, estás viviendo un cristianismo cultural. No podemos engañarle. Él ve el corazón y sabe lo que estás ofreciendo hoy día, si es genuino o si es pura pinta. Él no es ciego, tampoco es tonto. Él no es un Dios domado que tú puedes controlar, un Dios domesticado que tú puedes manipular. Dios es un gran rey. Él gobierna sobre todas las cosas del universo. Él es digno de la más sincera y más profunda y más costosa adoración. Él es digno de lo mejor de nosotros. Es más valioso que cualquier otra persona, más importante que cualquier otra persona o cualquier otra cosa.
como Él dice, desde donde el sol nace hasta donde se pone, mi nombre es grande entre las naciones. Ahora, para concluir, ¿qué hago si reconozco que soy un cristiano cultural nomás? ¿Cómo respondo? Primero, cuando reconoces eso, tienes que empezar con arrepentimiento. Como dice el verso 9. Ahora puedes orar el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Confiesa tu pecado, confiesa la condición de tu corazón y pide que Él te cambie, que Él te muestre piedad. Segundo, haz un compromiso serio de cambiar. Un problema enorme entre los cristianos es que escuchamos la palabra de Dios, pero sin intención de cambiar. Escuchamos y decimos que necesitamos cambiar, pero no tomamos los pasos necesarios para poder cambiar. ¿Cuántas veces has sido convencido por la palabra de Dios, pero no has tomado pasos concretos que realmente te ayudan a cambiar? Multitudes de veces. Yo creo que debemos hacer lo que Nehemías y el pueblo de Israel hicieron un día cuando se dieron cuenta de su pecado y la superficialidad de su fe en Dios. Dice el texto de Nehemías 9, 1 a 2. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel para ayunar, vestidos de ropa ásperas y cubiertos de polvo. Ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros y en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día. Y durante otra cuarta parte del día confesaron sus pecados y adoraron a Jehová, su Dios. Toda la nación respondió al reconocimiento de su pecado, confesando sus pecados. Pero no se quedó solamente en arrepentimiento. No fue solamente una chispa temporal. Para conservar la decisión, para asegurar los cambios reales y radicales. ¿Saben lo que ellos hicieron? Tomaron otro paso más. Nehemías 9:38 dice, a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros gobernantes, por nuestros levitas y nuestros sacerdotes. Tan serios eran que ellos hicieron un pacto. Públicamente firmaron el pacto y prometieron juntos a cambiar, a vivir conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, si hay cambios que se necesita hacer en su iglesia, si hay cambios que necesitamos hacer en nuestras vidas, tenemos que arrepentirnos. Esto es por seguro. Pero para que conservemos esa decisión, para que haya un compromiso permanente, debemos tomar pasos más concretos, haciendo una promesa ante los hermanos y pidiendo su apoyo para salir de una vez para siempre del cristianismo cultural y para vivir un cristianismo mucho más profundo, mucho más real. Dios es un gran rey y Él merece lo mejor de nuestras vidas. El cristianismo cultural le deshonra. Por lo tanto, tenemos que vivir un cristianismo radical que afecta y controla toda nuestra vida. Y si no es así, tenemos que arrepentirnos y tenemos que hacer un compromiso y hacer un compromiso público que vamos a cambiar. Oh, que Dios hable, que Dios use su palabra y que nosotros cambiemos profundamente para que nunca más vivamos un cristianismo cultural. Que Dios les bendiga.